un hombre rico encontró a un bebé abandonado en su puerta y lo adoptó, sin saber su verdadera identidad. En una fría noche de invierno, el eco de unos pasos resonaba en las calles desiertas de una lujosa urbanización. Alexander Blackwood, un hombre de negocios multimillonario, regresaba a su mansión después de una larga jornada de trabajo. El viento helado azotaba su rostro mientras subía los escalones de mármol que conducían a la entrada principal de su imponente residencia. Al llegar a la puerta, Alexander se detuvo en seco. Un sonido apenas perceptible llamó su atención. Aguzó el oído, intentando identificar el origen de aquel ruido. Para su sorpresa, descubrió un pequeño bulto envuelto en mantas justo frente a él. El llanto débil de un bebé se elevó en el aire nocturno, rompiendo el silencio que reinaba en los alrededores. Con el corazón acelerado, Alexander se inclinó para examinar el inesperado paquete. Sus ojos se abrieron de par en par al descubrir a un bebé recién nacido, con el rostro enrojecido por el frío y los ojos cerrados con fuerza. Sin pensarlo dos veces, tomó al pequeño en sus brazos y lo llevó al interior de la casa. Una vez dentro, Alexander llamó a su ama de llaves, la señora Thompson, quien acudió presurosa al escuchar la urgencia en la voz de su jefe. La mujer, de avanzada edad y rostro amable, ahogó un grito de sorpresa al ver al bebé en brazos del millonario. «Señora Thompson, necesito su ayuda», dijo Alexander con voz firme pero teñida de preocupación. «Este bebé ha sido abandonado en nuestra puerta. Debemos atenderlo de inmediato». La señora Thompson, recuperándose rápidamente de la impresión inicial, asintió con determinación y se puso manos a la obra. Mientras ella preparaba un baño tibio y buscaba ropa limpia para el pequeño, Alexander examinó las mantas en busca de alguna pista sobre la identidad del bebé o sus padres. No encontró nada más que una pequeña nota escrita a mano que decía: «Por favor, cuiden de él. No puedo hacerlo yo». A medida que pasaban las horas, Alexander se encontró cada vez más intrigado y conmovido por la presencia del bebé en su casa. Observó cómo la señora Thompson lo alimentaba con un biberón y lo arrullaba con ternura. Por primera vez en muchos años, sintió que algo se removía en su interior, una emoción que creía olvidada. A la mañana siguiente, Alexander se puso en contacto con las autoridades para informar sobre el bebé abandonado. Los servicios sociales llegaron a la mansión para evaluar la situación, pero algo en el corazón del millonario le impidió entregar al pequeño. En un impulso que sorprendió incluso a él mismo, Alexander declaró su intención de adoptar al bebé. Los meses siguientes fueron un torbellino de papeleo, entrevistas y preparativos. Alexander, conocido por su frialdad en los negocios y su vida solitaria, se sumergió de lleno en el proceso de adopción. Contrató a los mejores abogados para agilizar el trámite y comenzó a transformar una de las habitaciones de la mansión en un acogedor cuarto infantil. La noticia de que el soltero más codiciado de la ciudad estaba adoptando a un bebé abandonado se extendió como la pólvora. Los tabloides especulaban sobre los motivos ocultos detrás de esta decisión, mientras que sus socios comerciales se preguntaban si esto afectaría su desempeño en los negocios. Sin embargo, Alexander hizo oídos sordos a los rumores y se concentró en su nueva misión: ser padre. Finalmente, después de un largo proceso legal, Alexander obtuvo la custodia completa del bebé, a quien decidió llamar Ethan. El día en que firmó los papeles de adopción, sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado: alegría, miedo, esperanza y un amor incondicional que lo abrumaba. A medida que Ethan crecía, la vida de Alexander daba un giro de 180 grados. Las juntas de negocios fueron reemplazadas por visitas al pediatra. Las noches de insomnio trabajando en proyectos millonarios se convirtieron en despertares nocturnos para alimentar y consolar a su hijo. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de risas infantiles y juguetes esparcidos por doquier. La señora Thompson, quien había trabajado para Alexander durante décadas, no podía ocultar su asombro ante la transformación de su jefe. El hombre que una vez fue conocido por su implacable ambición y su corazón de hielo,
Ahora pasaba horas jugando en el suelo con su hijo, leyéndole cuentos antes de dormir y cantando canciones de cuna, aunque desafinara terriblemente. A medida que Ethan crecía, Alexander descubría nuevas facetas de sí mismo que nunca supo que existían. Aprendió a ser paciente cuando Ethan tardaba horas en comer sus verduras, a ser creativo para inventar juegos que mantuvieran entretenido al pequeño, y a ser valiente cuando tenía que enfrentarse a los monstruos imaginarios que acechaban bajo la cama de su hijo. Sin embargo, a pesar de la felicidad que Ethan traía a su vida, Alexander no podía evitar preguntarse sobre el origen del niño. ¿Quiénes eran sus padres biológicos? ¿Por qué lo habían abandonado? ¿Acaso algún día volverían a buscarlo? Estas preguntas lo atormentaban en las noches, cuando el silencio de la casa solo era interrumpido por la suave respiración de Ethan durmiendo en la habitación contigua. Alexander decidió contratar a un investigador privado para que indagara sobre el pasado de Ethan. Le entregó la única pista que tenía, la nota que encontró junto al bebé aquella noche de invierno. El investigador prometió hacer todo lo posible, pero advirtió que sería una tarea difícil, casi imposible, dada la escasa información disponible. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Ethan comenzó a ir al jardín de infantes, donde rápidamente se convirtió en uno de los niños más populares. Su carisma natural y su sonrisa contagiosa le ganaron el cariño de maestros y compañeros por igual. Alexander, por su parte, se convirtió en el padre que nunca imaginó ser. Asistía a todas las reuniones escolares, organizaba fiestas de cumpleaños extravagantes y pasaba cada momento libre con su hijo. A medida que Ethan crecía, Alexander notaba ciertos rasgos en él que le resultaban curiosamente familiares. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, el brillo en sus ojos cuando tramaba alguna travesura, incluso su risa melodiosa. Todo le recordaba a alguien, pero no lograba identificar a quién. Esta sensación de dejar lo perseguía, alimentando aún más su curiosidad sobre el origen de Ethan. Un día, cuando Ethan tenía ya 6 años, ocurrió algo que sacudió el mundo de Alexander. Mientras paseaban por el parque, como solían hacer los domingos, una mujer los observaba desde lejos. Alexander notó su mirada insistente, y por un momento, sus ojos se encontraron. La mujer palideció y se dio la vuelta rápidamente, perdiéndose entre la multitud antes de que Alexander pudiera reaccionar. Ese breve encuentro despertó en Alexander una inquietud que no pudo sacudirse. ¿Acaso esa mujer conocía a Ethan? ¿Podría ser ella la madre que lo había abandonado años atrás? La incertidumbre lo carcomía, pero decidió no compartir sus sospechas con nadie, ni siquiera con la señora Thompson, quien se había convertido en una especie de abuela para Ethan. Mientras tanto, Ethan crecía ajeno a las preocupaciones de su padre adoptivo. Para él, Alexander era simplemente papá, el hombre que lo amaba incondicionalmente, que lo consolaba cuando tenía pesadillas y que lo hacía reír con sus intentos desastrosos de cocinar panqueques los sábados por la mañana. Ethan no conocía otra realidad que la de su vida en la gran mansión, rodeado de lujos, pero sobre todo, de amor. A medida que Ethan se acercaba a la adolescencia, comenzó a hacer preguntas sobre su madre. Alexander, siempre honesto con su hijo, le explicó que había sido adoptado, pero que desconocía los detalles de su origen. Ethan aceptó esta información con una madurez sorprendente para su edad, pero Alexander podía ver en sus ojos un destello de tristeza y curiosidad que no podía ignorar. Decidido a encontrar respuestas, Alexander intensificó la búsqueda de información sobre el pasado de Ethan. Contrató a un equipo de investigadores privados y utilizó todos los recursos a su disposición para rastrear cualquier pista que pudiera llevarlos a los padres biológicos del niño. Sin embargo, cada pista que seguían parecía conducir a un callejón sin salida. Mientras la búsqueda continuaba en secreto, la vida de Alexander y Ethan seguía su curso. El niño se convirtió en un adolescente brillante y carismático, destacando tanto en los estudios como en los deportes. Alexander no podía estar más orgulloso de su hijo, pero al mismo tiempo sentía una creciente ansiedad ante la posibilidad de que algún día la verdad sobre el origen de Ethan saliera a la luz y cambiara todo.
Un día, cuando Ethan tenía 15 años, Alexander recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Uno de los investigadores había encontrado una pista sólida sobre la identidad de la madre biológica de Ethan. Al parecer, la mujer vivía en una pequeña ciudad a pocas horas de distancia. El investigador había logrado obtener una fotografía de ella, y cuando Alexander la vio, su corazón dio un vuelco. Era la misma mujer que habían visto en el parque años atrás. Alexander se debatía entre la emoción de haber encontrado finalmente una respuesta y el miedo a perder a Ethan. ¿Debería contarle a su hijo sobre este descubrimiento? ¿Tenía derecho a ocultarle esta información? Las preguntas lo atormentaban día y noche, mientras observaba a Ethan vivir su vida normalmente, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Finalmente, tras mucha reflexión y largas conversaciones con la señora Thompson, quien se había convertido en su confidente más cercana, Alexander decidió que debía ser honesto con Ethan. Una noche, después de la cena, le pidió a su hijo que lo acompañara a su estudio. Con el corazón latiendo aceleradamente, Alexander le contó a Ethan todo lo que había descubierto sobre su madre biológica. La reacción de Ethan fue una mezcla de shock, curiosidad y confusión. Por un lado, siempre había querido saber más sobre sus orígenes, pero por otro, temía que este descubrimiento pudiera cambiar la relación con el hombre al que siempre había llamado padre. Alexander, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo y le aseguró que nada cambiaría entre ellos, que su amor era incondicional y que siempre sería su padre, sin importar lo que ocurriera. Juntos, decidieron que intentarían contactar a la madre biológica de Ethan. Alexander contrató a un mediador para manejar la situación de la manera más delicada posible. Enviaron una carta a la mujer, explicando la situación y expresando el deseo de Ethan de conocerla, si ella estaba dispuesta. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para ambos. Ethan oscilaba entre la emoción y el miedo, mientras que Alexander luchaba contra sus propios temores e inseguridades. ¿Y si la madre de Ethan quería recuperarlo? ¿Y si Ethan decidía que prefería vivir con ella? A pesar de sus miedos, Alexander se mantuvo fuerte por su hijo, ofreciéndole apoyo incondicional en cada paso del camino. Finalmente, llegó la respuesta de la madre biológica de Ethan. En una carta emotiva, explicaba que había sido una joven soltera cuando dio a luz a Ethan, sin recursos para criarlo. Había tomado la dolorosa decisión de dejarlo en manos de alguien que pudiera darle una vida mejor, con la esperanza de que algún día pudiera volver a verlo. Expresaba su deseo de conocer a Ethan, pero también su comprensión si él no quería hacerlo. Ethan leyó la carta una y otra vez, con una mezcla de emociones en su rostro. Alexander observaba en silencio, su corazón dividido entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de apoyarlo en esta búsqueda de su identidad. Finalmente, Ethan levantó la mirada hacia su padre adoptivo y dijo las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Papá, quiero conocerla». Los preparativos para el encuentro comenzaron de inmediato. Alexander se aseguró de que todo se llevara a cabo en un ambiente neutro y controlado, con el apoyo de profesionales que pudieran manejar cualquier situación emocional que pudiera surgir. A medida que se acercaba el día del encuentro, la tensión en la mansión Blackwood era palpable. La mañana del gran día, Alexander y Ethan se dirigieron juntos al lugar acordado. El adolescente, normalmente seguro y elocuente, estaba inusualmente callado. Alexander le apretó la mano en un gesto de apoyo silencioso mientras entraban al edificio donde se llevaría a cabo el encuentro. En una sala cuidadosamente preparada, con la presencia discreta de un terapeuta y el mediador, Ethan finalmente se encontró cara a cara con la mujer que lo había traído al mundo. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de emociones contenidas y preguntas sin formular. Alexander observaba desde un rincón, su corazón latiendo con fuerza, preparado para intervenir si Ethan lo necesitaba. Lo que sucedió a continuación marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de desafíos, revelaciones y quizás la oportunidad de sanar viejas heridas y formar nuevos lazos.
Mientras Ethan daba el primer paso hacia su madre biológica, Alexander comprendió que este no era el final de su historia como familia, sino el comienzo de una nueva etapa, una en la que el amor y la verdad tendrían que encontrar un nuevo equilibrio. El silencio se rompió cuando la madre biológica de Ethan, Sarah, dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. «Eres tan hermoso», susurró, su voz temblando de emoción. Ethan, abrumado por el momento, permaneció en silencio, sus ojos recorriendo el rostro de la mujer que lo había traído al mundo. Alexander observaba la escena con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía una punzada de celos al ver a Ethan y Sarah juntos, pero por otro, no podía negar la conexión evidente entre ellos. Sarah tenía los mismos ojos verdes brillantes de Ethan y su sonrisa era idéntica a la de su hijo. El terapeuta presente guió suavemente la conversación, ayudando a madre e hijo a navegar por este momento tan emotivo. Poco a poco, Ethan comenzó a relajarse y a hacer preguntas. Sarah respondió con honestidad, explicando las circunstancias que la llevaron a tomar la difícil decisión de dejarlo en adopción. Era muy joven y estaba sola, explicó Sarah, su voz cargada de remordimiento. Quería darte la mejor vida posible y sabía que en ese momento no podía ofrecértela. Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Ethan escuchaba atentamente, procesando cada palabra. Alexander, desde su rincón, sintió una oleada de gratitud hacia esta mujer que había tomado una decisión tan desgarradora por el bien de su hijo. A medida que avanzaba la conversación, Ethan se animó a compartir detalles de su vida con Alexander. Habló de sus logros en la escuela, sus pasatiempos y sus sueños para el futuro. Sarah escuchaba con atención, sus ojos brillando de orgullo y una pizca de tristeza por todo lo que se había perdido. En un momento dado, Sarah miró a Alexander y dijo con voz temblorosa: «Gracias. Gracias por darle a mi hijo el amor y la vida que yo no pude ofrecerle». Alexander, conmovido por sus palabras, asintió en silencio. El encuentro duró varias horas, y cuando finalmente llegó el momento de despedirse, todos estaban emocionalmente agotados, pero también llenos de esperanza. Ethan abrazó a Sarah, un gesto que sorprendió a todos, incluido él mismo. «Me gustaría volver a verte», dijo en voz baja. Sarah asintió, incapaz de hablar debido a la emoción. En el camino de regreso a casa, Ethan permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Alexander respetó su espacio, pero le hizo saber que estaba allí para él cuando quisiera hablar. Esa noche, mientras Alexander se preparaba para dormir, escuchó un suave golpe en la puerta de su habitación. Ethan entró, con los ojos rojos de tanto llorar. Sin decir una palabra, se acercó a Alexander y lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá», susurró. «Gracias por ser mi padre, por amarme y por darme esta oportunidad de conocer mis raíces». Alexander abrazó a su hijo, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus propias mejillas. En ese momento, supo que su vínculo era inquebrantable, sin importar lo que el futuro les deparara. Los meses siguientes fueron un período de ajuste para todos. Ethan comenzó a tener encuentros regulares con Sarah, generalmente supervisados por el terapeuta. Alexander, aunque inicialmente aprensivo, se dio cuenta de que estos encuentros estaban ayudando a Ethan a comprender mejor su identidad y a sanar viejas heridas que ni siquiera sabía que tenía. Sarah, por su parte, se esforzó por respetar los límites establecidos por Alexander y Ethan. Nunca intentó reemplazar el papel de Alexander como padre, sino que buscó encontrar su propio lugar en la vida de Ethan como una figura de apoyo adicional. A medida que pasaba el tiempo, una dinámica inesperada comenzó a desarrollarse. Alexander y Sarah, que inicialmente se trataban con cortés distancia, empezaron a formar una amistad basada en su amor compartido por Ethan. Descubrieron que podían apoyarse mutuamente en la crianza del adolescente, cada uno aportando perspectivas únicas. Un día, mientras Ethan estaba en la escuela, Alexander invitó a Sarah a tomar un café. Durante su conversación, Sarah reveló más detalles sobre su pasado y las circunstancias que la llevaron a dejar a Ethan. Habló de su lucha contra la adicción, de cómo había tocado fondo
y de cómo la decisión de dar a Ethan en adopción había sido el catalizador para cambiar su vida. Sabía que no podía ser la madre que Ethan merecía en ese momento, dijo Sara con lágrimas en los ojos, pero me prometí a mí misma que me convertiría en alguien de quien él pudiera estar orgulloso, incluso si nunca me conocía. Alexander escuchó con compasión, comprendiendo por primera vez la profundidad del sacrificio de Sara. Has recorrido un largo camino, dijo suavemente, y Ethan está orgulloso de ti, todos lo estamos. Esta conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre Alexander y Sara. Comenzaron a colaborar más estrechamente en asuntos relacionados con Ethan, desde decisiones educativas hasta cuestiones de salud. Ethan, al ver a sus dos figuras parentales trabajando juntas, se sintió más seguro y amado que nunca. A medida que Ethan se acercaba a la graduación de la escuela secundaria, surgió una idea audaz. ¿Y si Sara se mudara más cerca para poder ser una parte más activa en la vida de Ethan durante sus años universitarios? La propuesta generó muchas discusiones y consideraciones cuidadosas. Finalmente, con el acuerdo de todos, Sara se mudó a una casa a poca distancia de la mansión Blackwood. Esta nueva proximidad permitió que se desarrollara una dinámica familiar única. Las cenas de domingo se convirtieron en una tradición, con Ethan, Alexander y Sara compartiendo comidas y risas. La graduación de Ethan fue un evento emotivo para todos. Cuando subió al escenario para recibir su diploma, vio a Alexander y Sara sentados juntos en la audiencia, ambos con lágrimas de orgullo en los ojos. En ese momento, Ethan se dio cuenta de lo afortunado que era por tener no uno, sino dos padres que lo amaban incondicionalmente. Durante su discurso de graduación, Ethan sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre su historia de adopción y su reciente reencuentro con su madre biológica. Habló del amor incondicional de Alexander, de la valentía de Sara y de cómo ambos le habían enseñado el verdadero significado de la familia. La familia, dijo Ethan, su voz resonando en el auditorio, no se trata solo de sangre, se trata de amor, de sacrificio y de elegir estar ahí el uno para el otro, sin importar las circunstancias. Mientras Ethan hablaba, Alexander y Sara intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. Habían recorrido un largo camino desde aquella noche fría en que un bebé fue dejado en la puerta de una mansión. Los años universitarios de Ethan trajeron nuevos desafíos y alegrías. Decidió estudiar trabajo social, inspirado por su propia historia y por el deseo de ayudar a otros niños en situaciones similares. Alexander y Sara lo apoyaron en cada paso del camino, ofreciendo consejo, consuelo y celebrando cada uno de sus logros. Durante su tercer año de universidad, Ethan conoció a Sofía, una estudiante de psicología con una pasión por ayudar a los demás. Su relación floreció rápidamente y pronto Ethan la llevó a casa para presentarla a su inusual familia. Sofía se adaptó sorprendentemente bien a la dinámica familiar. Admiraba la fuerza y el amor que mantenían unida a esta familia poco convencional. Con el tiempo, se convirtió en una parte integral de sus vidas, aportando su propia calidez y comprensión a la mezcla. Cuando Ethan decidió proponerle matrimonio a Sofía, acudió tanto a Alexander como a Sara en busca de consejo. Juntos, los tres diseñaron un anillo único que simbolizaba la unión de sus historias entrelazadas. La boda de Ethan y Sofía fue una celebración de amor en todos los sentidos. Alexander caminó orgulloso junto a Ethan por el pasillo y Sara leyó un emotivo poema durante la ceremonia. La recepción estuvo llena de risas, lágrimas de alegría y una sensación general de que el círculo de amor de esta familia no hacía más que expandirse. Unos años después, Ethan y Sofía anunciaron que estaban esperando su primer hijo. La noticia fue recibida con una alegría indescriptible. Alexander, ahora en sus 60, no podía creer que estaba a punto de convertirse en abuelo. Sara, igualmente emocionada, se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera. El día en que nació la pequeña Lily, la sala de espera del hospital estaba llena de una familia que desafiaba todas las convenciones. Alexander, Sara, la señora Thompson, que se negaba a perderse este momento,
E incluso algunos de los investigadores que habían ayudado a reunir a Ethan con Sarah años atrás, todos esperaban con anticipación. Cuando Ethan salió de la sala de parto, con una pequeña envuelta en una manta rosa en sus brazos, el tiempo pareció detenerse. Con lágrimas en los ojos, se acercó primero a Alexander. «Papá», dijo suavemente, «me gustaría que conozcas a tu nieta, Lily Alexandra Blackwood». Alexander tomó a la bebé en sus brazos, maravillado por su pequeño rostro y sus diminutos dedos. Miró a Ethan, incapaz de expresar con palabras la emoción que sentía. Luego, Ethan se volvió hacia Sarah. «Mamá», dijo, usando el término por primera vez, «¿te gustaría sostener a tu nieta?». Sarah, con manos temblorosas, tomó a Lily. «Es perfecta», susurró, besando suavemente la frente de la bebé. En ese momento, mientras la familia se reunía alrededor de la nueva vida que había llegado al mundo, Alexander reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido. Desde aquella noche fría en que encontró a un bebé abandonado en su puerta, hasta este momento en que sostenía a su nieta, su vida había estado llena de giros inesperados, desafíos y sobre todo amor. Mirando a su alrededor, vio los rostros sonrientes de Ethan, Sofía, Sarah y ahora la pequeña Lily. Comprendió que la familia que habían formado, aunque poco convencional, estaba unida por lazos más fuertes que la sangre. Era una familia forjada por elección, por amor y por la voluntad de superar cualquier obstáculo juntos. Esa noche, cuando todos se habían ido y el hospital estaba en silencio, Alexander se quedó un momento más con Ethan y Lily. Observó a su hijo, ahora un hombre y un padre, meciendo suavemente a su propia hija. «¿Sabes, papá?», dijo Ethan en voz baja, «siempre me pregunté por qué me elegiste aquella noche, por qué decidiste adoptar a un bebé abandonado cuando podrías haber tenido la vida fácil de un soltero rico». Alexander sonrió, recordando aquella noche que cambió su vida para siempre. «No fui yo quien te eligió, Ethan», respondió suavemente. «Fuiste tú quien me eligió a mí. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba, aunque no lo sabía en ese momento. Me enseñaste a amar, a ser paciente, a ver el mundo de una manera completamente nueva». Ethan asintió, con lágrimas en los ojos. «Y ahora», dijo mirando a su hija dormida, «entiendo completamente lo que sientes. Este amor es abrumador». «Es el mejor tipo de abrumador», respondió Alexander, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Mientras salía del hospital esa noche, Alexander miró hacia el cielo estrellado. Pensó en todos los giros que había dado su vida, en todas las decisiones que lo habían llevado a este momento. Pensó en el bebé abandonado que se había convertido en un hombre maravilloso, en la mujer que había tenido el coraje de dar a su hijo en adopción para darle una mejor vida, en la familia que habían formado contra todo pronóstico. Y sonrió, porque sabía que esta no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de más amor, más risas y más momentos preciosos por venir. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Alexander se dirigió a casa, listo para abrazar cualquier aventura que el futuro les deparara a él y a su extraordinaria familia. Así, la historia que comenzó con un acto de abandono y un gesto de amor inesperado, se había transformado en un testimonio del poder del amor, la familia y la capacidad del ser humano para crecer, perdonar y crear lazos que trascienden la sangre y el tiempo. Alexander, Ethan, Sarah, Sofía y ahora la pequeña Lily eran la prueba viviente de que la familia es lo que nosotros decidimos que sea, y que el amor, cuando se le da la oportunidad, puede sanar heridas, derribar barreras y crear milagros. Y mientras la vida continuaba su curso, con sus altibajos, sus desafíos y sus alegrías, esta familia poco convencional se mantuvo unida, enfrentando cada nuevo día con la fuerza que solo el amor incondicional puede proporcionar. Porque al final, eso es lo que realmente importa: el amor que damos, el amor que recibimos y las vidas que tocamos en el camino.